todos, empezamos un nuevo curso y volvemos con los vídeos del canal. En este caso vamos a hacer un vídeo para segundo de bachillerato en el que calcularemos las potencias de una matriz. En general en la EBAU nos van a pedir que calculemos alguna potencia concreta o la potencia enésima. Aquí vamos a ver las potencias enésimas, porque si nos pidieran algo como a elevado a 85, pues simplemente cambiaríamos la n por 85. Todos estos ejercicios los vamos a resolver calculando las primeras potencias y buscando un patrón. Así que vamos a calcular a al cuadrado siendo a la matriz que veis en pantalla, y para ello ya sabéis que lo que vamos a hacer es multiplicar la primera fila por la primera columna. Sumando los elementos del resultado nos dará 2. Haremos lo mismo con la primera fila con la segunda columna y así sucesivamente. Como en este caso son todos iguales, veis que van a ser todo doses. Vamos a pasar ahora a calcular a al cubo. Escribimos ahora a al cubo como a por a al cuadrado. Ponemos lo que vale la matriz a y ponemos lo que acabamos de calcular que vale la matriz a al cuadrado. Vamos a hacer una multiplicación de matrices, igualmente, primera fila, primera fila, segunda columna, así sucesivamente. Y como podéis ver, lo que vamos a tener es 1 por 2 más 1 por 2, tendríamos un 4, y así en todas las entradas de la nueva matriz. Lo escribo. En estos ejercicios estamos buscando un patrón que nos relacione a elevado a la n con cada una de las matrices, es decir, el exponente con cada una de las entradas de la matriz. Aquí podemos ver que cuando tenemos a elevado a 2, todos los números son 2, y si nos ayudamos de las potencias lo podríamos ver como 2 a la 1. En a al cubo tenemos que todas las entradas son 2 al cuadrado. Si ahora vemos la relación que hay entre los exponentes de las entradas con los exponentes de las matrices, podemos conjeturar que a elevado a la n va a ser igual a la matriz que tiene por entradas 2 elevado no a n, sino a n menos 1. Porque si os fijáis, cuando n es 2 tenemos un 1, cuando n es 3 tenemos un 2 y así sucesivamente. Así que la conjetura será que a la n es 2 elevado a n menos 1 en todas las entradas. Parece que todo funciona, pero esto de dar el patrón y decir que va a funcionar para siempre no es muy matemático del todo. Entonces en matemáticas hay un método para probar que estas cosas funcionan. Es un método muy poderoso que se llama el método de inducción. El método de inducción se utiliza para demostrar ciertas propiedades en las que hay infinitos casos. Si os imagináis infinitas fichas de dominó una tras otra, nosotros no podemos deducir que caen todas si simplemente miramos si van cayendo, porque son infinitas, no podríamos hacerlo. El método de inducción consiste en el siguiente análogo a estas fichas del dominó. Imaginaos que tenemos esas infinitas fichas del dominó y nosotros sabemos que cae la primera. Y podemos demostrar que siempre que caiga una, la siguiente va a caer. Es decir, cuando cae una, le da un golpe a la siguiente y la tira. Si nosotros demostráramos que cae la primera y siempre que cae una cae la siguiente, eso ya es suficiente para demostrar que caerían todas. Y esto es una cosa que se aplica en matemáticas del mismo modo. Nuestras fichas de dominó ahora son las a sub n matrices, que son infinitas, y queremos demostrar que todas ellas tienen esa forma que veis en pantalla. Si nosotros demostramos que la primera tiene esa forma, y que siempre que una tenga esa forma, la siguiente tendrá esa misma forma, lo que conseguimos es demostrar que todas tienen la forma. Todas las infinitas. Fijaos que es un método muy poderoso. Y de hecho en este caso no es muy difícil probarlo, fijaos. ¿Qué quiere decir que cae la primera? Pues quiere decir que A1 tiene la forma que tenemos, pero A1 sería 1 menos 1, 2 elevado a 1 menos 1, 0. Es decir, que A1 sería 2 elevado a 0, 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 y 2 elevado a 0, y os fijáis que justamente es la matriz con la que partimos. Ahora viene la parte un poquito más complicada. La cuestión es, suponemos que a sub n tiene la forma que veis en pantalla. Es decir, suponemos que eso es cierto. Suponemos que cae una pieza. Tenemos que probar qué pasa con a sub n más 1. ¿Qué ocurriría con a sub n más 1? ¿Tiene la forma o no tiene la forma? Es decir, si suponemos que a sub n cae a sub n más 1,
Bueno, pues ¿cómo lo haremos? Vamos a poner a sub n más 1, que ya sabéis que lo podemos ver como a sub n multiplicado por a, y vamos a escribir cómo serían esas matrices. Y ahora es donde utilizamos lo que se conoce como la hipótesis de inducción, es decir, que a sub n es cierto. Como hemos supuesto que a sub n tiene esa forma, escribimos a sub n de su forma. Y vamos a ver si a sub n más 1 tiene la forma que queríamos. Tenemos nuestra a sub n, que hemos supuesto que funcionaba, y ahora tenemos 1, 1, 1, 1, porque esa es la a sub 1, o la a solamente, a elevado a 1, perdón, la a solamente. Entonces multiplicamos y lo que obtendríamos sería, fijaos que en la primera entrada es 2n menos 1, 2n menos 1 por 1, 2n menos 1, más 2n menos 1, ¿vale? Si nosotros tenemos dos cosas iguales, x más x, tenemos 2x. Si tenemos 2n menos 1 más 2n menos 1, tenemos 2 veces n, 2 elevado a n menos 1. Entonces, como tenemos dos cosas iguales, es el doble de cada una de esas cosas. Igual que x más x es 2x, esto funciona de ese modo. Pero por las propiedades de las potencias, esto es 2 elevado a n, porque sumaríamos el exponente del 2 con el exponente n menos 1. 1 más n menos 1 es igual a n. Es decir, que todas estas entradas son 2 elevado a n, 2 elevado a n, 2 elevado a n y 2 elevado a n, y con eso demostramos que a sub n más 1 tiene la forma que debería tener. Porque si nosotros en la forma esta cambiamos la n por n más 1, dentro de estas entradas, n más 1 menos 1 será justamente el exponente n que estamos buscando. Así que hemos demostrado que la primera tiene la forma, y si hay una que tiene la forma, la siguiente tiene también la forma. Como la primera tiene esa forma, la segunda la tiene, la tercera la tiene, la cuarta la tiene, la quinta la tiene, y así sucesivamente demostramos que hay infinitas matrices que tienen esa forma. Y con eso probamos la propiedad que nos pedían. Vamos a ver más ejemplos y vamos a ver cómo el método de inducción nos va a permitir probar cosas sin hacer tantos cálculos. Fijaos, aquí vamos a calcular la primera potencia, a al cuadrado, y pondremos a por a. Vamos a escribir las matrices que tenemos repetidas, coseno de alfa menos seno de alfa, el seno de alfa, coseno de alfa, y ahora rápidamente la vuelvo a escribir. Si nosotros multiplicamos y tenemos en cuenta las fórmulas trigonométricas, vamos a obtener lo siguiente. La primera fila por la primera columna será coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Seguimos haciendo la multiplicación normal, coseno menos seno, pues tendremos menos coseno de alfa por seno de alfa, y de nuevo otra vez menos seno de alfa coseno de alfa. Segunda fila por primera columna, seno por coseno y coseno por seno. Seno de alfa coseno de alfa y más coseno de alfa seno de alfa. Y si nos vamos a la segunda fila por segunda columna, tendremos menos seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Y aquí es donde tenemos que recordar un poco esas fórmulas trigonométricas, porque coseno al cuadrado menos seno al cuadrado es el coseno de 2 alfa. Así que escribiremos coseno de 2 alfa, y también en esta entrada coseno de 2 alfa. Y por otro lado tenemos que el seno por el coseno 2 veces, es decir, 2 veces seno de alfa coseno de alfa, era exactamente igual a el seno del ángulo doble. En el caso de esta entrada, lo único que tenemos que hacer es ponerlo en negativo. Así que escribiremos menos seno de 2 alfa. Y ahora podríamos seguir haciendo más cuentas, pero podremos ya directamente plantear nuestra hipótesis de inducción. En la EBAU yo creo que no es imprescindible hacer inducción, pero si probáis una cosa como esta, con la hipótesis de inducción y una prueba matemática un poquito más avanzada, yo creo que el corrector va a quedarse con un buen sabor de boca con vuestro examen.
A la vista de nuestro resultado inicial, la hipótesis que tenemos es que a elevado a n va a ser coseno y el argumento n alfa, menos seno, seno, coseno, dependiendo un poquito de la entrada, la que veis en pantalla. Lo que tenemos que hacer es probar que eso es cierto y no tendríamos que hacer más cuentas si nosotros hacemos la prueba con inducción. La prueba con inducción siempre sigue el mismo patrón, con n igual a 1 tendríamos que verificarlo y eso es evidentemente cierto porque n igual a 1 no es más que nuestra matriz inicial. Con n igual a 2 lo habríamos probado, entonces vamos bien, si funciona para la primera, funciona para la segunda, pero la hipótesis de inducción no se prueba de ese modo. La inducción se prueba si n funciona, entonces la pregunta es, ¿n más 1 funciona? ¿Cómo tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que decir que a sub n tiene la forma coseno n alfa, etc. Y ahora lo que tenemos que probar es que a sub n más 1 va a tener la forma coseno de n más 1 multiplicado por alfa, menos seno de n más 1 multiplicado por alfa, y así sucesivamente. Como tenemos nuestra hipótesis de inducción que dice que a sub n funciona, cuando pongamos la multiplicación de a sub n por a, podemos echar mano de esa hipótesis y escribir el a sub n como tenéis arriba, n alfa menos seno de n alfa, y así sucesivamente, seno n alfa y coseno n alfa. Escribimos ahora la matriz A, igual que la tenemos arriba, y lo que tenemos que hacer es multiplicar esas dos matrices. Y lo que obtenemos en estas fórmulas que dan un poquito de vértigo es el coseno de una suma y el seno de una suma. ¿Qué son los ángulos que tenemos que sumar? El n alfa más el alfa. Pero sumando n alfa más alfa nos da n más 1 alfa. Y finalmente teníamos, justo como queríamos demostrar, que es coseno n más 1 alfa menos seno n más 1 alfa, aquí otra vez seno n más 1 por alfa y coseno n más 1 por alfa. Y resulta, aunque no me haya cabido ahí un poco bien, pero creo que se entiende sin problemas, que a sub n más 1 es justamente de la forma que queríamos ver. Y con eso ya habríamos demostrado que todas las matrices a sub n tienen ese patrón. Terminamos el vídeo con un ejemplo de una matriz 3×3, que funcionará del mismo modo. Tendremos a al cuadrado, que ponemos a por a, y escribimos la matriz tal y como nos aparece, dos veces para poder multiplicarla. Aquí simplemente haremos unas cuentas un poquito más largas, pero realmente son lo mismo. Por suerte tenemos unos cuantos ceros que nos facilitarán un poquito la tarea, y si multiplicamos tendremos igualmente, como siempre, primera fila por primera columna y así sucesivamente. En este caso lo que tenemos es un 1. Primera fila por segunda tenemos un 0 y después estamos teniendo 1 por 2 y 2 por 1. Así que tendremos un 4. Después, con la segunda fila, tendremos 0, tendremos 1 y tendremos 2. Si nosotros vamos a la tercera, esa es fácil porque lo único que nos haría sería tener en cuenta justamente lo de la última fila, porque lo demás son ceros. Así que nos la deja exactamente igual. Aquí no sabemos exactamente si este 2 es un 2 por n, porque 2 por 2 funcionaría, o 2 elevado a n. Entonces podríamos hacer la hipótesis de inducción con uno y con otro a ver si sale, pero mi recomendación realmente es que busquéis la siguiente potencia para estar seguros. Fijaos que en el ejercicio anterior parecía un poquito más claro, pero en este no está tan claro. Y hay veces que hacemos una cosa y el patrón nos engaña, parece que va a ser algo, pero haciendo un paso más resulta que es algo un poquito distinto. Así que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con estos ejercicios. Escribiendo entonces a al cubo como a por a al cuadrado y haciendo las matrices correspondientes, simplemente haremos otra vez las cuentas. El 1, 0, 2 por 1, 0, 0. Tenemos aquí un 1, tenemos aquí un 0 y ahora tenemos 1 por 4, 0 por 2 y 2 por 1. Entonces tenemos 4 más 2 que serán 6. 0, 1, 1 por todas las columnas será
0, 1 y aquí vamos a obtener 2 más 1 que serán 3. 0, 0, 1, lo que obtendríamos sería esto. Entonces, aquí ya tenemos un poquito más claras las cosas. Fijaos, este 2 en este 2, este 3 en este 3 y tenemos el 4 para el 2 y después tenemos el 6 para el 3. Una vez que tenemos esto, habrá quien entienda perfectamente el patrón y sepa cuál es y lo pueda escribir. ¿Qué va a ocurrir en la EBAU? Pues yo creo que en la EBAU, si vosotros escribís que A sub n es esto y no utilizáis la inducción, como os he dicho antes, va a ser suficiente. Evidentemente siempre que esté bien. Si el patrón no lo habéis hecho bien, entonces evidentemente que no estaría bien. Así que si acaso tenéis una duda y os sobra un poquito de tiempo, confirmar con A a la cuarta que la cosa funciona. Lo que recomiendo es que no solamente pongáis el patrón, que lo que estoy viendo es que es 2 por n, en este caso, 0, 1, aquí tenemos n, 0, 0, 1, sino que si podéis, siempre que tengáis tiempo, podéis ir un pasito más allá y hacer el método de inducción, lo hagáis. Aquí no lo voy a hacer, pero yo creo que la cosa ya se ve cómo sale. Lo que tendríamos que hacer es probar que con el caso n igual a 1 funciona, a elevado a 1 funciona porque es la que nos dan, no hay problema, y ahora suponemos que a elevado a n es así, y tendríamos que probar que a elevado a n más 1 sería 1, 0, 2, entre paréntesis n más 1, o 2n más 2, y en vez de la n tenemos n más 1. Y eso simplemente multiplicando a n por a os tendría que dar. Espero que no tengáis problemas y espero que haya quedado claro cómo hacer estos ejercicios y si os salen en la EBAU la cosa funcione muy bien. Un saludo.